clase de hoy día se denomina composición físico-química de la membrana celular, ¿sí? La anterior clase estábamos viendo acerca de las células, los componentes o las estructuras que conforman una célula y qué función desempeñan esas estructuras a nivel celular, ¿sí? Hoy vamos a ver membrana celular, que es una estructura que cumple una función muy importante dentro de una célula, ¿sí? ¿Por qué cumple funciones importantes? Porque es la encargada del transporte o el intercambio de diferentes sustancias desde el medio interno de la célula al medio externo, ¿sí? Entonces, la membrana celular tiene la función o cumple la función en la célula de ser una capa protectora, ¿sí? Así como la ven en esta imagen de aquí, se la denomina una capa, una bicapa lipídica, porque está conformada por lípidos, proteínas, hidratos de carbono, que son componentes que conforman esta membrana o esta capa celular, ¿sí? Bien, entonces, en sí, ¿qué viene a ser la membrana celular? ¿Cuál es su estructura y cuál es su función? Es una estructura laminar porque bordea completamente toda la célula y está formada principalmente por tres componentes esenciales: los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, su función principal es cubrir completamente a la célula y delimitarla a esta y protegerla contra diferentes tipos de agentes externos que puede presentar. Bien, como todo tiene su inicio, y esta membrana celular fue descrita por primera vez por dos científicos en 1972. Estos nombres de los científicos eran, o estos apellidos eran Singer y Nicholson. Estos dos científicos fueron los que describieron por primera vez esta capa o esta membrana celular. Si se fijan, en 1972, no hace mucho tiempo, ¿no? Aunque todavía ustedes no habían nacido, pero fíjense, no hace más de 50 años que recién se descubrió. ¿Por qué recién se descubrió? Porque recién se describió, porque no había, si bien ya habían inventado el microscopio, pero no había un microscopio que la describa completamente, ¿sí? Entonces, cuando ya surgió o cuando crearon el primer microscopio, que venía a ser el microscopio electrónico, que es el microscopio más sofisticado hasta el momento, recién ahí se pudo describir la forma que presentaba esta membrana, ¿sí? Porque presenta una estructura o varias estructuras que son bastante diminutas, que por ejemplo, si yo quiero observar la membrana celular en el microscopio óptico, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Voy a ver la forma que presenta la membrana, pero no voy a ver las estructuras internas. Estoy hablando de los lípidos, de las proteínas o de los hidratos de carbono, ¿sí? En cambio, en un microscopio electrónico sí lo puedo hacer. Entonces, estos dos científicos, Singer y Nicholson, consideran que la membrana celular es un mosaico, así la denominaron ellos, fluido, en el que tiene una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir bicapa? Que tiene doble capa, ¿sí? De lípidos. Tanto las proteínas como los lípidos pueden desplazarse o moverse de un lugar a otro. Entonces, esta es la descripción que ellos hicieron, ¿sí? Esta es la descripción animada que ellos hicieron. Entonces, ellos dijeron que estaban formados o que está formada la membrana por tres componentes. Los lípidos, que son estos que ven ustedes de color celeste, que son como circulitos, esos son lípidos, y es una bicapa porque hay una capa arriba y una capa abajo, fíjense, ¿sí? Y acá recién están todas las otras estructuras de la célula, ¿sí? Entonces, esta capa bordea toda la célula, ¿sí? Encapsula toda la célula, prácticamente. Estas estructuras de acá son las denominadas proteínas. Y estos de acá, de color amarillo, son los hidratos de carbono o los carbohidratos que se denominan, ¿sí? Entonces, esos son los tres componentes de esta capa o de esta membrana celular.
los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, este dibujito, como ustedes tal y cual lo ven, lo describieron por primera vez en 1972 estos dos científicos, Singer y Nicholson, quienes describieron por primera vez en un microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se conocen los componentes esenciales de esta membrana celular. ¿Cuál es la función de la membrana? Específicamente, tiene tres funciones principales. Recibe la información del medio o de otra célula vecina, entrega información al medio, tiene permeabilidad selectiva. ¿Cuál es la permeabilidad selectiva? Es cuando la célula selecciona lo que entra y lo que sale. Porque si no fuera una membrana que no seleccionara todo lo que entrara y saliera de la célula, pues prácticamente la invadiera la célula cualquier tipo de virus o de bacteria, ¿sí? Entonces, esta membrana es una membrana que selecciona lo que entra y lo que sale, ¿ya? Entonces, controla la entrada y la salida de todos los diferentes componentes o las sustancias que quieren ingresar o que van a salir de la célula. Bien, entonces, les comentaba que esta membrana está compuesta por tres componentes. Los lípidos en un 42%, las proteínas en un 55% y los carbohidratos en un 3%, ¿no? Entonces, lo que hace que las proteínas ocupen el mayor espacio dentro de la membrana celular, ¿sí? Los lípidos dentro de la membrana celular están compuestos por dos, o se dividen en dos tipos de lípidos que vamos a encontrar en la membrana celular, que vienen a ser los fosfolípidos y los colesteroles, ¿sí? Los lípidos, ¿qué vienen a ser? Son sustancias grasosas, ¿sí? Las sustancias que tienen esa consistencia como de aceite, ¿no? Entonces, esos son los denominados lípidos. Las proteínas también las vamos a encontrar en la membrana celular y se dividen en dos, o hay de dos tipos, las integrales y las periféricas. La función de las proteínas en la membrana celular es de servir como puentes conectores, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación. Y los carbohidratos vienen a ser en un porcentaje muy bajo y se encuentran representados en la membrana celular por los llamados glucocales, que son carbohidratos que se encuentran en la membrana, ¿sí? Vamos a ver primero los lípidos, después los hidratos de carbono y después las proteínas para que lo entiendan un poquito mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué son los lípidos dentro de la membrana celular? Primeramente, en la membrana celular encontramos una bicapa lipídica, ¿sí? Doble capa de lípidos, ¿no? Y estos lípidos están representados por los fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué forma tienen estos lípidos en la membrana? Fíjense, tiene la forma de una cabeza o presentan una forma circular que se denomina cabeza y unas colas que se denominan colas hidrofóbicas, que son estas que se ven aquí, que la ven en la imagen también, esta es la cabeza y estas son las colitas, fíjense, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de estas cabezas de lípidos? Las cabezas se denominan hidrofílicas. ¿Por qué se denominan hidrofílicas? Porque pueden tener contacto con un medio acuoso o con el agua, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las colas? Las colas se denominan porciones hidrofóbicas. ¿Qué hidrofóbicas? Que repelan el agua, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, las cabezas puede haber contacto con un medio o con una sustancia acuosa o agua directamente, ¿sí? Hasta aquí puede llegar completamente, tranquilamente el agua, ¿sí? Pero la porción hidrofóbica, que es la que repele el agua, o estas colitas de aquí, no dejan o no van a dejar pasar el agua si está de fuera de la célula hacia adentro, ¿sí? Entonces, por eso se denominan hidrofóbicas, ¿sí? Que repelan el agua a las colas. Mientras que las cabezas no pueden haber contacto con el agua, ¿sí? Entonces, eso se da en este caso de los lípidos en la membrana celular. Esos mismos lípidos, fíjense, aquí está la doble capa de lípidos. Estos mismos lípidos tienen diferentes movimientos dentro de la misma membrana celular, ¿sí?
En realidad, estos lípidos realizan 4 movimientos específicamente. El movimiento de rotación, el movimiento de difusión lateral, el flip-flop y la flexión, ¿sí? ¿En qué consiste el movimiento de rotación? El movimiento de rotación consiste cuando esta capa de lípido, de cada uno de estos lípidos, gira sobre su propio eje, ¿sí? Entonces, da un giro completo, pero solamente gira la cabeza. La cola no se mueve para nada, ¿sí? Otro tipo de movimiento viene a ser el de difusión lateral. ¿En qué consiste este movimiento de difusión lateral? En que un lípido se puede mover de este lugar a este lugar o cambian de posición los lípidos de un lugar a otro, pero solamente en la misma capa. No se puede venir esta capa, de este lípido acá, por ejemplo, la otra capa, ¿no? En la misma línea. Este se puede venir aquí, este se puede venir acá y así cambiar de posición, ¿sí? Por eso se denomina difusión lateral, porque solamente pueden en un mismo lado, ¿sí? El intercambio o el movimiento. El movimiento del flip-flop es un movimiento más, que tarda más, es el movimiento que tarda más de todos los movimientos que realizan los lípidos, y es cuando un lípido se traslada de una capa a la otra, ¿sí? Entonces, hace este movimiento. Este movimiento casi de flip-flop no es muy frecuente en la membrana celular. ¿Por qué? Porque gasta mayor cantidad de energía y tarda bastante tiempo en realizar, ¿sí? La Entonces, policía está, chica, en serio. este movimiento de una capa No, no, todo sentada. a otra capa se denomina Su movimiento de sirena. flip-flop. ¿Alguien está prendido su micrófono, por favor? Entonces, en eso consiste el movimiento de flip-flop. Otro tipo de movimiento viene a ser el de flexión. Aquí sí es el movimiento de flexión, es cuando gira solamente la cola de los lípidos, ¿sí? Gira una vuelta completa, ¿sí? Entonces, esos 4 movimientos los realiza los lípidos en esta membrana celular, ¿sí? Las proteínas. Las proteínas, entonces, les mencionaba que en la membrana celular las vamos a encontrar de 2 tipos, las integrales y las periféricas. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 tipos de proteínas? Las integrales tienen o cumplen la función de hacer la función de un puente donde pueden traspasar diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Que entren o que salgan de la célula. Mientras que las periféricas no realizan un transporte completo. Aquí se los voy a mostrar. Fíjense, estas proteínas de aquí se denominan integrales, porque fíjense, una sustancia, por ejemplo, el agua, la molécula del agua, que es la H2O, puede ingresar directamente y pasa por esta proteína, ¿sí? Pero las periféricas, estas son integrales. Y las periféricas, que es el otro tipo, solamente la vamos a encontrar en una de las capas de lípidos. Fíjense, no atraviesan completamente la membrana. Esta también es una proteína integral y esta es una periférica, ¿sí? Entonces las periféricas solamente las encontramos en una capa de células o de capa lipídica, y las integrales atraviesan completamente, siguiendo como un tubo o como un túnel para el ingreso de otras sustancias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos 2 tipos de proteínas. Las integrales atraviesan completamente las dobles capas de lípidos, y las periféricas solamente lo vemos en una capa, ¿sí? No atraviesan completamente, ¿sí? Entonces, las proteínas, por ejemplo, ¿qué son? Son macromoléculas que están formadas por una cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces, esas sirven como puentes protectores para la entrada y la salida de diferentes compuestos a la célula, ¿sí? Entonces, estas, fíjense, son integrales. Las 3 proteínas que ven aquí, 1, 2 y 3, son integrales. Esta es la capa, la bicapa lipídica, ¿sí? Que está formada por lípidos completamente, ¿no?
Y los carbohidratos los vamos a encontrar en la membrana celular en forma de glucocáliz. Estos glucocáliz o estos carbohidratos se pueden encontrar asociados a una proteína o a un lípido, ¿sí? Cuando encontramos un carbohidrato unido o asociado a una proteína, se denomina glucoproteína, ¿sí? Y cuando encontramos un carbohidrato unido a un lípido, se denomina glucolípidos, ¿sí? ¿Qué son las glucoproteínas o los carbohidratos unidos a unas proteínas? Son carbohidratos que se unen a una proteína ¿para qué? Para permitir el paso de diferentes compuestos a la célula, ¿sí? Puede salir o pueden entrar. Y los lípidos son carbohidratos unidos a un lípido que tienen la misma función de realizar el intercambio de distintas sustancias. Pero ojo, estos pueden realizar intercambio de sustancias muy diferentes a esta de acá, ¿sí? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, en la membrana celular se pueden dar diferentes tipos de transporte en la célula, de entrada o de salida. Este mecanismo de intercambio de sustancias entre la célula y el ambiente pueden denominarse estos tipos de transporte en ósmosis, por ejemplo, difusión, transporte pasivo y transporte activo. Entonces, los tipos de transportes que se realizan en la membrana se clasifican en dos tipos, los pasivos y los activos, ¿sí? ¿Cuándo se denomina un tipo de transporte pasivo? Son cuando este tipo de transporte necesitan de ATP para realizar los tipos de transporte. ¿Qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato, ¿sí? Que es una energía producida por las mitocondrias especialmente, ¿no? Entonces, para que se realicen todos estos tipos de transportes pasivos, no se necesita de ATP o de adenosín trifosfato, mientras que el transporte activo sí va a necesitar de energía ATP para realizar todos estos tipos de transporte, ¿sí? En sí, el tipo de transporte de la membrana denominados pasivos son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Estos tres tipos de transporte pasivo no van a necesitar de energía ATP para realizar este transporte o el intercambio de sustancias, mientras que el transporte activo, que los tipos de transporte son activo primario, activo secundario, endocitosis y endocitosis, sí van a necesitar de energía ATP para realizar estos cuatro tipos de transporte en la membrana celular, ¿sí? Vamos a ver en qué consisten esos tipos de transporte pasivo. ¿Qué es un transporte pasivo? Es cuando las sustancias van a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? En el sentido que siguen es donde hay más a donde hay menos de aquellas moléculas de sustancia. Como, ¿qué sustancias, por ejemplo? Si hay mayor cantidad dentro de mi célula, entonces dice que este sentido del transporte pasivo sigue de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Entonces, si hay mayor cantidad de agua adentro de mi célula que afuera, el agua va a tender a salir, ¿sí? Entonces, este tipo de transporte se denomina pasivo porque no necesita de energía ATP o de adenosín trifosfato para realizarlo, ¿sí? Y les mencioné que habían tres tipos de transporte, ¿no? Difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. ¿En qué consiste la difusión simple? Es el movimiento de las moléculas a través de una membrana, la membrana de la capa de lípidos, a través de los cuales se fijan, no se fijan proteínas, o sea, no se necesitan de las proteínas para transportar sustancias, como por ejemplo, pueden transportar esta bicapa, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Ambos son compuestos gaseosos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí en esta membrana no hay ninguna proteína que sirva de puente, entonces estos compuestos, el dióxido de carbono y el oxígeno,
pueden pasar fácilmente o atraviesan fácilmente esta membrana de capa lipídica, ¿sí? Esta es la doble capa de lípidos, ¿sí? Entonces, estas no necesitan un puente para que pasen estas sustancias gaseosas, ¿sí? Entonces, en eso consiste la difusión simple, en dejar atravesar sustancias gaseosas a través de la capa de lípidos. La difusión facilitada, aquí sí se necesita de un puente conector o de un puente que deje pasar ciertas sustancias. ¿Qué sustancias? El sodio, el potasio y el cloro, por ejemplo. Entonces, si quiere entrar una molécula de sodio atravesando esta membrana o atravesando esta bicapa de lípidos, por aquí imposible que puedan pasar estas moléculas de sodio, potasio y cloro. No van a pasar, ¿sí? Se tiene que habilitar estos puentes que vienen a ser las proteínas, esto de aquí también son proteínas, para que pasen esta sustancia. Entonces, viene la molécula por aquí, intenta pasar por acá, no los va a dejar estos lípidos, le dicen, no, ustedes no pasan por aquí, vayan y busquen como un puente o como una puertita para que la proteína los registre y los deje pasar, ¿sí? Entonces, es como cuando ustedes, por ejemplo, van a la universidad, bueno, hace un año no entraban al campus, sino ponían su código en la entrada, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con esta sustancia. Viene un sodio queriendo entrar por aquí, es como una barda que no deja entrar a nadie, entonces tiene que buscar la puerta, este sodio, y esta puerta es un puente de proteína, entonces hace contacto aquí, entonces esta proteína va a decir, ah, es una molécula de sodio, que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesita la célula interiormente, o porque la célula ya la va a expulsar porque ya no la necesita, ¿no? Entonces, por eso es una membrana selectiva, les mencionaba esta membrana celular. Entonces, estos tres compuestos tienen que buscar estos puentes de proteína para poder ingresar o para salir de la célula, ¿sí? Entonces, en eso consiste la difusión facilitada, en dejar entrar o salir estos compuestos a través de una proteína, ¿sí? La ósmosis viene a ser otro tipo de transporte pasivo, ¿sí? ¿Por qué es pasivo? Porque no necesita de energía ATP para realizarlo, ¿sí? Entonces, la ósmosis, por ejemplo, es el paso de diferentes sustancias líquidas a la célula a través de la membrana. Puede salir o puede entrar las moléculas de agua, por ejemplo, ¿no? O todo lo que tenga una consistencia acuosa, ¿sí? Entonces, estas estructuras que son los puentes o las proteínas presentan unas estructuras o unos compuestos, ¿no? Positivos que se denominan acuaporinas, que son los puentes indicados para que pasen las moléculas de aguas de adentro o hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de sustancias o compuestos acuosos pueden ingresar o salir de la célula? Muchas veces la dirección del agua es la que toma en cuenta la célula. Por ejemplo, en un medio hipotónico, que es un medio donde hay poca cantidad de sales alrededor de la célula, ¿sí? Si hay mayor cantidad de agua dentro de la célula, entonces esa agua va a tender a salir para que mi célula no se abunde o no tenga gran abundancia de agua, ¿sí? Porque si hay agua dentro de la célula, tiene que haber la misma cantidad fuera de la célula, ¿sí? Porque si no, se hincha mi célula, ¿no? Y no va a dejar ingresar otros compuestos, ¿sí? Entonces tiene que haber un medio equilibrado. Entonces, cuando el agua entra a la célula, esta forma se llama, ya les digo, turgencia, ¿sí? Que es cuando se hincha la célula, ¿sí? Y en un medio hipertónico es cuando hay mayor cantidad de agua y de sales minerales fuera de la célula, entonces mi célula va a comenzar a deshidratarse, ¿sí? Aquí en este ejemplo para que me entiendan mejor, fíjense. Esto es dentro de la célula, por eso dice intracelular,
¿sí? Y este fuera de la célula. Esta es la membrana celular, ¿sí? La bicapa lipídica. Entonces, ¿cuándo se denomina un medio isotónico? Iso quiere decir igual. Cuando hay igual cantidad de sales, minerales y de agua dentro como fuera de mi célula, ¿sí? Cuando hay la misma cantidad de agua, de moléculas dentro y fuera de mi célula, entonces ese medio se denomina isotónico, ¿sí? ¿Cuándo se denomina un medio hipertónico? Cuando dentro de mi célula hay menor cantidad de agua y de sales minerales que afuera, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor cantidad de agua fuera de mi célula que adentro, ese medio se llama hipertónico. ¿Y cuándo es un medio denominado hipotónico? Es cuando hay mayor cantidad de agua dentro de la célula que afuera, ¿sí? Entonces, ese medio se llama hipotónico, perdón, ¿no? Entonces, esos son los tipos de medios que podemos encontrar en la célula con respecto al agua. Cuando las células ganan o pierden agua, ese tipo de transporte se denomina ósmosis, ¿sí? Se puede dar en células vegetales como en células animales. En células vegetales, cuando hay pérdida de agua de la célula, se denomina plasmólisis ese proceso, ¿sí? Y cuando hay ganancia de agua se llama turgencia, ¿sí? Entonces, la ósmosis, cuando se realiza la plasmólisis, la pérdida de agua, ¿no? Es cuando disminuye el volumen de agua y la célula tiende a perder agua. Mi célula se deshidrata. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay poca cantidad de lluvias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿o cuándo más? Cuando no le eché una semana agua a mi maceta, ¿no? Y esa planta comienza a marchitarse, las hojas se caen, ¿no? Entonces eso me está diciendo que mi planta necesita captar agua porque se está deshidratando y puede llegar a la muerte, ¿sí? Lo contrario pasa con la turgencia. La turgencia es el aumento de agua hasta que mi célula se hinche, ¿no? Por la gran abundancia de agua, ¿sí? Entonces, fíjense aquí en esta imagen, ¿sí? Esta es un proceso que ha realizado la plasmólisis, esta célula deshidratada, y esta célula hinchada es la turgencia, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo observar, por ejemplo, en un microscopio, estos dos tipos de casos de ósmosis, en una planta que está hidratada, ¿sí? Por ejemplo, ahora llovió en Santa Cruz, ¿verdad? Todas las hojas de las plantas, si yo observo en el microscopio esas células, pues van a estar así, completa de agua, ¿sí? Porque ya capturaron el agua de la lluvia, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba ayer? Creo que hace unas 3 semanas que no llovía en Santa Cruz, ¿sí? Entonces, prácticamente, esas plantas, que cualquier tipo de planta que está en la intemperie, ¿no? Estaba con plasmólisis, tenía pérdida de agua, ¿sí? Si no llovía en una semana más, capaz que todas sus hojas estuvieran así, ¿sí? Porque ya es una señal que ya mi célula necesita capturar agua, ¿sí? Y es una señal que me dice que si no le echo agua a mi planta, esta se muere, ¿sí? Eso en las células vegetales de las plantas. Y en la ósmosis, en los animales o en las células de las personas, por ejemplo, también se da esa pérdida o esa ganancia de agua. Cuando hay pérdida de agua en las células se denomina crenación. Y cuando hay ganancia de agua o cuando se está hinchada mi célula se denomina citólisis, ¿sí? La crenación entonces viene a ser la pérdida del volumen de agua en la célula por estar en un medio hipertónico, ¿no? Entonces mi célula se deshidrata prácticamente, ¿no? Y la citólisis viene a ser el aumento de agua de la célula por estar en un medio hipotónico. Entonces, mi célula tiende a hincharse. Entonces, en células animales, la pérdida de agua se denomina crenación y la ganancia de agua se denomina citólisis. Y en las células vegetales, la ganancia de agua se denomina turgencia y la pérdida de agua se denomina plasmólisis, ¿sí? Es el mismo proceso, nada más que cambia el nombre, porque unas las realizan las células animales y otras las células vegetales. Bien, vamos con los transportes activos. Los transportes activos, les decía, que es
sí o sí indispensable el uso de energía ATP para realizarlo. O se necesita que la célula tenga adenosín trifosfato o que las mitocondrias produzcan energía para que se realicen estos transportes. Si no hay energía ATP, la célula no puede realizar estos tipos de transportes. Por eso son transportes más complejos. Y dice que el transporte activo es en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que va en sentido que sigue, que el sentido que sigue, perdón, es donde hay menos a donde hay más, ¿sí? Entonces, las moléculas hacen este movimiento, ¿no? De donde hay menos cantidad a donde hay más cantidad, ¿sí? Y estos tipos de transporte les mencioné que son 4, ¿sí? El transporte activo primario, el activo secundario, la endocitosis y la exocitosis, ¿sí? ¿En qué consiste el primer tipo de transporte activo primario? Es cuando mi membrana celular va a permitir el transporte de ciertas sustancias. ¿Qué sustancias? Sodio, por ejemplo, y potasio. Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior tipo de transporte pasivo que les dije que también dejaba entrar sodio, potasio y cloro? ¿Sí? Aquí, a diferencia de ese tipo de transporte pasivo, en este transporte activo, denominado transporte activo primario, aquí va a salir o va a entrar una molécula de sodio y va a salir una molécula de potasio, ¿sí? Entonces, entra uno y sale otro. Es como un intercambio, por ejemplo, ¿sí? O entra un potasio y sale un sodio, ¿sí? Hace esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que el transporte activo primario gasta energía ATP porque tiene que realizar ese doble transporte, ¿sí? Entra un sodio, sale un potasio. Entra un potasio, sale un sodio, ¿sí? De adentro o afuera de la célula. Entonces, ese tipo de transporte se denomina transporte activo primario o también se denomina bomba sodio-potasio, se conoce en algunos otros autores. El tipo de transporte activo secundario tiene la misma función del primario, sale un sodio, pero aquí, aquí entra un sodio más una glucosa, ¿sí? Dentro de la membrana o como fuera, ¿sí? Ambos entran juntos. Las glucosas vienen a ser azúcares, ¿no? Que pueden entrar o salir de la célula, pero ambas, glucosa y sodio, ¿sí? Entonces, en eso consiste el transporte activo, ¿sí? El tipo de endocitosis, que es otro tipo de transporte que realiza la membrana, o pinocitosis también se denomina, es cuando las membranas captura moléculas o sustancias que va a necesitar de un medio externo de la célula, ¿sí? Y miren la forma que adopta la membrana, ¿sí? Hace así la forma como de un círculo, aquí se cierra y es como si comiera estas moléculas que necesitaran de un medio externo, ¿sí? Entonces, esa forma o ese transporte lo realiza la misma membrana celular, fíjense, lo mete hacia adentro. Aquí en este tipo de transporte es que pueden haber algún tipo de microorganismos, por ejemplo, como es el caso de las bacterias y los virus, que cuando endocita o come la membrana celular, aquí puede entrar fácilmente un virus, ¿sí? Pero como la membrana es sabia, realiza otro tipo de transporte que se llama la fagocitosis, endocitosis, que es cuando come, pero se da cuenta la membrana que hay un factor externo que le va a hacer daño y la puede expulsar de nuevo. Se va a apagar mi combo, por eso me voy a enchufar el cargador. Bien, entonces, el último tipo de transporte activo que realiza la membrana viene a ser la exocitosis. La endocitosis es cuando mi membrana es como si comiera, si fagocitara, ¿sí?
compuestos que necesitan mi célula. Y la exocitosis es cuando si fagocitó mi membrana algún virus o alguna bacteria, mi misma membrana se va a dar cuenta que aquí hay un factor que le puede hacer daño, entonces lo vuelve a expulsar. Esa expulsión se denomina exocitosis. Exo, sacar afuera.